Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra con una alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor y hoy tenemos un enorme y gran placer de recibir a un gran amigo, una persona muy querida. Está con nosotros el neurogeriatra Alberto Mimenza, investigador, conferencista, académico, que aparte de todos los títulos que él tiene, pues es un hombre con una gran sensibilidad de compartir y pues sin más, querido Alberto, bienvenido al podcast. Muchas gracias. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto saludarte y por supuesto agradecerte la invitación para platicar en tu podcast sobre estos temas relacionados con problemas cognitivos. Pues nosotros felices porque sabemos que es un tema que te apasiona, es un tema del cual te llevas muchos años trabajando y en el podcast de Cinequiatría lo que hacemos es elegir una película y de la película que elegimos, ya sea un personaje o una situación, la analizamos desde la perspectiva de la salud mental. Y tú y yo compartimos dentro de nuestro ejercicio profesional, pues la atención a personas con alteraciones cognitivas y esta vez elegimos esta nueva versión que fue originalmente una nueva trilogía de la película El planeta de los simios y vamos a estar analizando al personaje de Charles. Pero antes de entrar en materia, quería yo conocer qué te pareció la primera parte del planeta de los simios, Revolución. Un tema sin duda novedoso para la época en la cual fue producida esta película, porque estamos hablando de que para principios de este siglo, es decir, por allí del 2001, 2002, empieza la investigación con el tratamiento o la búsqueda de un tratamiento modificador de la enfermedad de Alzheimer y con anticuerpos monoclonales. Entonces, esta búsqueda imperiosa de una cura, de un mecanismo que pueda restaurar la función neuronal, parece fascinante para esas épocas en las cuales pues no teníamos gran posibilidad más que de utilizar fármacos, vamos a llamarles sintomáticos. Por lo tanto, parece algo verdaderamente adelantado a su tiempo la posibilidad de pensar en tener algo que pudiera, por supuesto, regenerar las neuronas y a su vez pues generar una compensación o compensar esta pérdida neuronal y por supuesto recuperar la función cognitiva. Sin duda, algo fascinante para mí en esa época y por supuesto extrapolarlo a lo que hoy estamos viviendo, pues tiene un significado verdaderamente fascinante, diría. Vaya que sí, mira que esta película la elegimos precisamente por esta visión donde, pues para las personas que nos ven y nos escuchan, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar de algunos de los síntomas que tiene este padecimiento, de algunos hallazgos donde hay cierto tipo de lesiones que afectan el cerebro y nos interesó mucho porque plantea lo que estás comentando muy bien, Alberto, plantea cómo en la actualidad eso que a la distancia parecía tan lejano, parecía como de ciencia ficción, pues resulta ser hoy día una terapia que puede contemplarse como tratamiento para las personas, ya lo hablaremos tú y yo, para que generemos una expectativa realista, porque vale la pena decirlo, toda esta innovación farmacológica de tratamiento para la principal forma de demencia, que es la enfermedad de Alzheimer, pues para los que tienen familiares con esta condición, pues puede resultar muy alentador, pero tiene sus indicaciones muy específicas. Pero quisiera no adelantarme y empezar a hablar de qué te parecen las primeras escenas. Estamos viendo a un investigador, a un científico que, motivado por la enfermedad que tiene su padre, que tiene Alzheimer, busca encontrar una forma de tratamiento y nos van mostrando en las primeras escenas
cuál era el comportamiento de su papá. Va llegando este científico, va llegando a su casa y encuentra un conflicto encuentra a la cuidadora ya de salida de la casa, preguntándole cómo le había ido con su papá. ¿Qué te parece esa primera escena donde vemos a un profesor de música intentar interpretar una obra al piano? Sí, sin duda son tal vez escenas que yo estoy seguro que quienes nos ven podrían reflejarse en este momento si tienen un familiar con esta enfermedad. Sin duda, el impacto que tiene sobre la calidad de vida de la persona que lo padece, pues es realmente algo que va perdiendo funciones y va perdiendo esta capacidad de ser. Sin embargo, el efecto que tiene la enfermedad no solamente es sobre el paciente, es decir, hay un impacto sobre quien cuida a estas personas, que incluso en las personas con más preparación para cuidar a este tipo de pacientes, pues también sufren esto que denominamos colapso del cuidador. Entonces son dos escenarios en donde en esta, pues vamos a decir, en esta escena, el paciente, el hijo de Charles, tiene esta angustia, sufre esta desesperación de lo que la cuidadora le dice, debes de mandarlo a un lugar para que esté atendido, y entonces refleja esta desesperación que viven las familias ante un problema del cual vamos a decir que afortunadamente en este momento el escenario terapéutico ha cambiado, pero es algo que verdaderamente incluso a los propios médicos que atendemos a los pacientes, pues nos genera una frustración el intentar tratar o ayudar a mejorar los síntomas sabiendo que desafortunadamente estos cambios o estas alteraciones son pues verdaderamente en muchos casos o en todos ellos desafortunadamente irreversibles. Entonces, es una escena que nos refleja lo que realmente vive el paciente y lo que viven los familiares. Creo que refleja claramente este escenario. Qué bueno que lo mencionas porque para quien nos ve y nos escucha sepan que los que nos dedicamos a esta área de la salud, tú y yo tenemos la fortuna de ser testigos de tres grandes tiempos históricos en el tratamiento de esta enfermedad, de la enfermedad de Alzheimer, la principal forma de demencia. A ti y a mí nos tocó cuando no había nada que darles, pero nada es nada. Y ya por los años 90, mediados, fines de los 90, empezamos a observar algunas terapias farmacológicas que al inicio prometían ser como la cura o un remedio, y ya nos dimos cuenta con el paso del tiempo que no fue así, que no sucedió de esa manera, que no se logró la tan prometida y anhelada recuperación y cura, pero empezábamos a ver un efecto diferente. Las personas con este tipo de padecimiento tienen fallas en memoria, atención, concentración, orientación y, como bien describiste, en las etapas moderadas, avanzadas de la enfermedad aparecen las alteraciones conductuales, y vale la pena señalar que en estos tiempos pues ya estamos siendo testigos de un tercer momento donde estas terapias, que es parte de la propuesta de la película, estas innovaciones en el campo de la biología molecular, se aparece como una esperanza. Pero es cierto, los que nos dedicamos a esta área también vivimos la frustración de no poder hacer más por las personas, y bien describiste, por las familias, ya que es inevitable. Y por ahí las cifras señalan porcentajes hasta de un 50% de agotamiento, agobio, estrés. Vale la pena decir, por si alguien nos ve y nos escucha, que no esté pasando por ese tipo de experiencia, pues lo entendemos y tiene razón, porque muchas familias resignifican su relación, encuentran ciertas cuestiones provechosas y de salud, no por tenerlo enfermo, pero sí de unión familiar. Alberto, ¿qué te parece ese momento precisamente donde el hijo de Charles empieza a buscar un biológico, un activo, el ALZ-112? ¿Qué te parece esas primeras muestras? Sí, sin duda me parece que podríamos hablar de dos escenarios en relación a lo que ocurre en la película.
lo que por la parte científica se va desarrollando en base a conocimientos, a estudios clínicos que van pasando por fases para demostrar primero en un grupo pequeño, después en un grupo más grande de personas que tienen la enfermedad y finalmente el clásico estudio donde se evalúa en una población muy grande. Pero también podríamos pensar que lo que genera que Will, el hijo de Charles, decide probar el fármaco incluso antes de la evidencia total, es también lo que en muchos casos ocurre con las familias. Ante esta desesperación en la falta de un tratamiento que pueda por lo menos demostrar evidencia, hablo antes de la era del 2023, porque esa es otra etapa, la búsqueda de familiares en donde acuden a infusiones de fármacos, a medicamentos, a suplementos, a terapias no probadas, en donde uno dice, bueno, esta desesperación de ver que hay un deterioro, la búsqueda de alguna alternativa, nos refleja esto finalmente, lo que la enfermedad representa. Entonces se van conjuntando la desesperación, la preocupación, la angustia por tener al familiar, por tenerlo más tiempo cognitivamente funcional. Y por el otro lado, pues por supuesto, tratar de alguna alternativa en donde muchas familias pues van buscando estas alternativas, terapias biológicas no probadas. Entonces, creo que esto nos lleva de la mano a estas dos condiciones, en donde el hijo de Charles pues decide probar algo no con la suficiente evidencia. Entonces, creo que refleja lo que las familias viven en el día a día con un paciente con una enfermedad de Alzheimer. Qué buena lectura, Alberto. Mira, me agrada tanto escucharlo porque no lo había visto desde esa perspectiva. Efectivamente, lo que le ocurre a Will es la desesperación, la frustración, el sentirse impotente y qué bueno y vale la pena decirlo y esto que tú estás mencionando muy importante para las familias que nos lleguen a escuchar porque hoy cada vez más común y cada vez lo va a seguir siendo más frecuente, vamos a tener un integrante, una persona cercana a tener este tipo de condiciones, a desarrollarlas, no por aspectos genéticos, simplemente por vivir más años. Sin duda alguna, esa parte es muy, muy importante y que las familias no caigan en este tipo de curas milagro, en ese tipo de preparados, de pócimas, que no tienen ninguna evidencia porque efectivamente terminan de manera contraproducente, generando una serie de efectos como los que vimos en la película. Qué bueno que lo estás mencionando. El desarrollo de un medicamento, el desarrollo de una forma de tratamiento, por ponerlo de manera generalizada, obedece a una serie de pasos que se tienen que respetar para que finalmente, ya una vez que se llegó a comprobar que el producto es viable para los seres humanos y después utilizarlo en personas con la condición, generalizar el uso del mismo, Alberto. Sí, de acuerdo. Esta parte que estás hablando ahorita, la película nos muestra que en la desesperación él toma sin ninguna precaución y empieza a darle el producto biológico que no nos dicen muy bien de qué se trata, pues no es una película que tuviera que desmenuzar esos puntos, pero que a mí me intrigó mucho y dije, ¿qué le habrán dado? En el desarrollo de la película vemos un cambio pues casi milagroso. ¿Qué te parece? Y un poco para mandar el mensaje a las familias, porque pues habrá quien a lo mejor tenga la expectativa de con estos nuevos tratamientos en esta nueva era de la terapia biológica, podría devolver a la persona al estado normal, porque finalmente Charles se cura y él mismo lo reconoce. ¿Qué te parece ese momento donde le da el tratamiento y lo escucha interpretando a la perfección una pieza al piano? Por supuesto, es algo que sorprende y que quienes nos dedicamos a ello estamos inmersos en esta búsqueda de que en algún punto pudiera existir la regeneración de las neuronas a nivel cerebral. Parece ser que
que la búsqueda de estas opciones a través de generar anticuerpos o de inducir virus regulados genéticamente pudieran ayudar a la regeneración de las neuronas. Parecía que esa era la hipótesis que ellos postulaban y que a través de esto pues se logró evidentemente la replicación. Sin embargo, es importante recordar que en el cuerpo humano la respuesta inmune que tiene ante la aplicación de un virus a un atenuado o por ingeniería genética podría generar una hiperrespuesta, que es lo que finalmente hace que Charles pierda su efecto, pierda el efecto que dio el tratamiento y empiece rápidamente a deteriorarse o aún más rápido de lo que iba en progresión de la enfermedad. Entonces, sin duda, tal vez el punto más importante aquí es hacer énfasis en el hecho de que en este momento no tenemos ninguna terapia que nos ayude a restaurar las neuronas. Y hablo mucho de estas terapias, por ejemplo, que se promueven, que sí tienen algún beneficio, pero no por la vía como se aplican, por ejemplo, el uso de células madre, ¿no? Donde dicen, bueno, vamos a infundir células madre y eso va a regenerar. Desafortunadamente no hay evidencia de ello, pero nos lleva nuevamente a este episodio o a este tiempo del 2011 y donde hoy en 2025 vemos mucho de esta búsqueda desesperada y frenética de tener algo que regenere las neuronas y entonces parece ser que no se ha perdido esta conexión en el tiempo y que pues bueno, esperemos que en un futuro esto pudiera ocurrir, pero me parece que es novedoso y por supuesto en ese momento lo que generaba estas películas ante el hecho de pensar que sí, que esto pudiera ser algo real, pues nos extrapola a creer y a pensar que eso es posible en este momento y desafortunadamente no es así, ¿no? Sí, es muy interesante, Alberto, porque para las personas que nos ven y nos escuchan, dentro de las lesiones que sufre el cerebro de una persona con una demencia tipo Alzheimer, pues es acumularse ciertas sustancias que lesionan las neuronas, que terminan lastimándolas y que hay una muerte acelerada. Y entre ellas, pues es una proteína beta amiloide que genera las famosas placas seniles y otra afección que a través de otra proteína llamada tau va a alterar la forma de una neurona, lo que la sostiene y le va a afectar esto que llaman el esqueleto neuronal. Y qué importante porque la película un poco plantea, ya después nos enteramos que como bien describes, es un virus que está adormecido. Y ese virus adormecido es el que finalmente hace que Charles tenga esta recuperación, pero como todo organismo vivo, cuando el sistema inmune de Charles detecta un virus, que en este caso pues el cuerpo no sabe que el virus está ayudando, según la película, a regenerar neuronas, pues termina por pelearse con el virus y acabar generándole a Charles un deterioro completamente acelerado, ¿no? Bien lo que nos estabas mencionando, y es ahí donde él pues se plantea desarrollar una fórmula mejorada y ya sucede lo que demás iremos viendo dentro de la película, pero yo quería aprovechar, Alberto, en esta parte, en este momento del podcast, que para las personas que nos ven y nos escuchan, tú que estás involucrado en estas nuevas terapias biológicas, pues la gente sepa para quién sí, cómo funcionan. Finalmente estamos hablando de anticuerpos monoclonales, es el término que se refiere, es una forma de tratamiento que se da en diversas especialidades médicas, no es única y exclusiva para las personas con Alzheimer, pero para que quien nos ve y nos escucha, estas terapias 2023, ¿qué ha significado como tratamiento para una persona con demencia Alzheimer? Sí, y creo que volviendo y retomando el escenario del 2011 con la película, la esperanza siempre estuvo de tener una alternativa que nos pudiera permitir modificar el curso de la enfermedad. Entonces, estas llamadas hoy terapias modificadoras de la enfermedad son anticuerpos monoclonales que, como bien comentas,
se utilizan en otras enfermedades, en enfermedades reumatológicas, en otras enfermedades neurológicas, y hoy tenemos la posibilidad de tratar pacientes con estos anticuerpos, pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer en etapa temprana y pacientes que tienen esta etapa previa a la enfermedad o a la demencia como tal, el llamado deterioro cognitivo leve. Tenemos la posibilidad ya en México incluso de poder utilizar estas terapias. Hay una serie de condiciones que debe cumplir el paciente para poder ser candidato a recibir estas terapias, pero en el escenario actual esto nos llevaría a ese momento. No podemos hablar en la actualidad con estos fármacos modificadores de una cura. Sin embargo, Ok. es importante resaltar que son fármacos que pueden retrasar la progresión de ella a través de mantener la etapa durante un periodo de tiempo más largo y además con la evidencia basada en los ensayos clínicos de que el cerebro se limpia de esta proteína que mencionabas, que es el beta-amiloide. Entonces, estamos en este proceso donde estos fármacos aprobados, el primero en 2021, retirado en 23, pero ya estos otros dos disponibles, en donde hoy pues es una alternativa y una, podríamos decir, una esperanza para los pacientes que tienen estas etapas a través de intentar retrasar la progresión. Entonces, creo que la revolución finalmente llegó y creo que lo mejor está por venir, aunque seguramente pasarán algunas etapas en donde veremos algunas complicaciones asociadas al tratamiento, tendremos que conocer y adquirir más experiencia para ello, pero me parece que finalmente llegó esta revolución para la enfermedad de Alzheimer. Qué bueno que lo mencionas porque sí, en verdad esto es por primera vez una terapia que puede intervenir en el proceso que afecta al cerebro para generar el problema de la enfermedad con estas proteínas que se van acumulando a nivel cerebral. Yo quería preguntarte, Alberto, aprovechando tu experiencia, yo lo sé y tú lo sabes, pero me gustaría que le comentes a las personas quién sería un candidato, porque a mí me ha tocado, seguramente a ti también, en el consultorio, sale la noticia en los medios y se habla con bombo y platillo que la cura, la recuperación, y claro, es natural, las personas te preguntan dónde, a quién, cómo se aplica, y tú y yo sabemos que se requieren ciertas características muy particulares para ser una persona a la que se pueda utilizar este tipo de terapia. No es que dejen afuera o que dejen de lado a las que están en etapa avanzada de la enfermedad, pero la mayor evidencia se da en otro momento. ¿Cuál dirías tú, para las familias que nos escuchan, que sería un candidato ideal para ese tipo de terapia? Yo diría que las dos grandes, los dos aspectos más importantes a considerar sería la edad, entre 60 y puede ser hasta 80 años de edad, incluso podríamos considerar hasta 85 años de edad, pero todo dependerá de algunos aspectos que ya van en relación a una evaluación clínica más profunda. Entonces, diría la edad y la etapa del proceso del deterioro cognitivo. Recordemos que ningún paciente que tiene demencia llega a una demencia en una etapa severa sin haber pasado por una etapa moderada y por una etapa leve. Necesitamos detectar al paciente en una demencia en etapa leve. Para los pacientes con etapa moderada que ya tienen una mayor carga de proteína amiloide en el cerebro, la evidencia no ha mostrado beneficio con el uso de estos fármacos. Entonces, desafortunadamente, esos son los dos principales criterios: etapa, edad y, por supuesto, una serie de condiciones que debemos documentar. Es decir, hoy no es válido para decidir utilizar una terapia de este tipo considerar solo la evaluación cognitiva como un parámetro para decidir tratar. Necesitamos usar algo que hoy afortunadamente también tenemos, que son los llamados biomarcadores que usamos en sangre incluso para detectar ya pacientes con un
perfil típico, con una serie de requisitos, podemos ya establecer el diagnóstico con un marcador en plasma. Y entonces ya estableciendo el estado de portador del amiloide, la etapa y la edad y por supuesto otros factores clínicos, podemos ofrecer el tratamiento que se aplica dependiendo de la molécula que uno decida utilizar en base también al perfil de riesgo del paciente. Podemos usar infusiones cada 2 semanas por vía intravenosa o infusión una vez al mes por vía intravenosa durante 12 o 18 meses, dependiendo de la molécula que uno decida utilizar. Oye, qué interesante, porque habrá quien piense que es una terapia única, una sola dosis, ¿no? La película muestra, pues de una manera de ficción, lo entendemos, pero una ficción muy bien llevada, porque el desarrollo de la película es potenciar la cognición y por ahí sale esta trilogía del planeta de los simios, ¿no? Donde se ven beneficiados por estar expuestos a esta molécula que en un inicio de esta especie de simios, el primero que está expuesto sucede por el embarazo de la madre, ¿no? Que parece, hay una hipótesis muy peculiar que le transmitió la capacidad cognitiva que más adelante pues da ahí la capacidad de hacer esta revolución también. Pero qué importante mencionar que son terapias biológicas, que se requiere un análisis con detalle para ver si una persona es candidata y ya después de este proceso de evaluación, ver si puede recibir esta forma de tratamiento, porque tú y yo, después de 20 años o más que tenemos ejerciendo, como hemos encontrado de todo tipo de terapias sin ninguna evidencia, que son intravenosas, de quién sabe qué calidad, y que la gente pues no se deje sorprender, y qué bueno que nos los estás mencionando, debe ser evaluado de manera detallada en un centro dedicado específicamente a atender este tipo de condiciones, ¿no lo crees? Sí, por supuesto, la selección del paciente candidato requiere de experiencia y de experiencia incluso para la atención en caso de algún evento adverso asociado a la... Yo debo decirte que he tenido la oportunidad ya de aplicar el biológico a 2 pacientes en México y bueno, estamos en ese proceso. Apenas fue el primer paciente tratado en México con un anticuerpo monoclonal. Tuve la oportunidad de hacerlo en el mes de mayo, sigue con las infusiones y yo podría decir que lo que esperamos, como decía, es retraso en la progresión, que no convierta una etapa o a otra etapa de la enfermedad. Y creo que es una luz al final del túnel que representa esto, una alternativa para estos pacientes y estas familias que están buscando una alternativa y que por mucho tiempo pues estaban en búsqueda de ello y que creo hoy está disponible en México con muchas limitantes, pero bueno, ya es lo que hoy tenemos. Qué importante que mencionas este punto, Alberto, porque tú y yo sabemos que la meta en este tipo de padecimientos es el entecerlo, detenerlo el mayor tiempo posible, y muchas familias con lo que antes utilizábamos en este repertorio farmacológico que tú y yo conocemos desde mediados de los años 90, que se utiliza todavía a la fecha, la idea y el planteamiento es, mientras no avance, mientras se detenga la enfermedad en una etapa leve, ¿no? De ahí la importancia que la persona sea detectada. Muchas veces las etapas leves son difíciles porque se confunde con el envejecimiento, con la depresión, con el estrés. Todavía los mitos acerca de que las fallas cognitivas, las fallas de memoria son normales al envejecer, lo cual demora y retrasa considerablemente. Y hay que decirlo, esta enfermedad sigue sin ser diagnosticada en 1 de cada 5 personas, ¿no? Perdón, en 4 de cada 5 personas en nuestro país, una se puede diagnosticar. Entonces, qué importante esto que estás mencionando. La meta biológica de un tratamiento para estas condiciones es detener, ojalá regresarlo a nivel previo,
¿no? Que eso sería dentro de la cura, el concepto de curar una enfermedad sería ese, pero qué bueno que lo mencionas para que tengamos claro que en este tipo de padecimientos, detenerlo es la meta. Así es, ese es el objetivo en este momento. No sabemos, con los estudios de extensión, seguramente podría haber algún cambio, pero tal vez el mensaje más importante es ello: retrasar la progresión y, por supuesto, evitar que haya una progresión de la etapa del proceso cognitivo. Ya. Querido Alberto, ya para entrar a la etapa final del episodio, aparte de esta información tan importante y necesaria para las familias, para que sepan que si bien hay esperanza, la ciencia avanza a veces más despacio de lo que uno quisiera. Estamos hablando tú y yo más de 25 años que nos tocó ser testigos y a ti lo sabemos del primero en aplicar ese tipo de biológico en nuestro país. Nos interesa mucho una reflexión o dos o tres, las que tú quieras compartirnos, acerca de qué te gustaría que la gente se llevara del episodio acerca de lo que es la enfermedad y la innovación en estas terapias farmacológicas. Sí, muy buena pregunta de comentario. Diría yo que lo más importante, yo siempre hago mención a todos los pacientes y a los médicos en formación, que no podemos dar por perdido ni nos podemos ver derrotados porque no tengamos la posibilidad de usar incluso estas terapias. Entonces, lo más importante para las familias es pensar que mientras más temprano identifiquemos el problema, más probabilidades tenemos de poder intervenir. Es decir, si bien posiblemente la progresión sin una terapia de estas modificadoras sea diferente, sí podemos retrasar la progresión estableciendo lo que hoy se denomina la terapia multiintervención, es decir, control de factor de riesgo, tratamiento sintomático, incluso con los que hoy tenemos, pueden ayudar: estimulación social, estimulación cognitiva y actividad física. Estas 5 estrategias han demostrado que pueden retrasar y pueden ayudar a mantener la función cognitiva durante más tiempo. Entonces, es muy importante que rompamos ese concepto y ese mito de que los olvidos son normales para la edad. Solamente vamos a poder establecer que es normal para la edad ese olvido cuando evaluamos cognitivamente al paciente y establecemos que realmente sus olvidos son normales para su edad a través de una evaluación y de establecer que eso que está olvidando es parte del envejecimiento. Y si lo detectamos, el control de los factores tiene un enorme impacto sobre la función cognitiva y sobre la probabilidad de que esto no progrese. Entonces, pienso que debemos de estar alerta todos ante nuestras personas mayores, tratando de identificar en algún punto si existe alguna alteración y acudir a una evaluación cognitiva. Tú lo sabes bien, Agustín, a veces los trastornos del ánimo en las personas mayores, no estoy diciendo que eso sea un problema cognitivo, pero a veces pueden estar enmascarando un problema o pueden convertirse en un factor de riesgo. Por lo tanto, es tal vez importante el mensaje de: cuiden a las personas mayores, identifiquen estos problemas y pensemos que no importa qué tan severo esté el problema, siempre habrá una manera de ayudar a las personas, siempre habrá algo que ofrecerles. Y bueno, para eso estamos, para ayudarles, y creo que ese sería mi mensaje principal. Querido Alberto, muchísimas gracias. No quería terminar el episodio sin preguntarte lo siguiente. ¿Crees que el planeta de los simios en esta primera entrega, Revolución, abona el conocimiento sobre este tipo de terapias? Sin lugar a duda. Estoy seguro ahora en retrospectiva y vemos esto que pasó, si bien el escenario del tratamiento es diferente, estamos en la era en la cual hoy estos anticuerpos podrían en un futuro cambiar el escenario de la enfermedad. Algo importante, es la primera vez en la historia de la enfermedad que tenemos alternativas diferentes a lo que teníamos hace 5 años. Es decir,
pasaron más de 100 años para que lográramos esto. En otras enfermedades se logró más rápido. Entonces, creo que es una esperanza, yo así lo veo, creo que disfruto mucho en este momento la posibilidad de ofrecer y de ver en estas pacientes una alternativa. Entonces, creo que lo mejor está por venir. Y esta película, sin duda, yo ya hablo de ello, es la revolución del tratamiento de la enfermedad. Totalmente de acuerdo, yo me uno a la era de la prevención, lo mencionaste perfecto, querido Alberto, donde este tipo de enfermedades, quitar el estigma y el fatalismo que acompaña muchas veces los primeros síntomas, el diagnóstico, ofrecer esa esperanza que yo comparto contigo por completo, decirle a las personas que no tienen esta condición y sin importar la edad que sea, que se sumen a los 14 factores de riesgo modificables que se dan a conocer en cualquier red que vayan a buscar en cualquier buscador de internet, pongan factores de riesgo modificables demencia y ahí va a salir una gran receta que les va a ayudar a reducir riesgo para no solamente esta condición, sino otras más. Si ustedes que nos escucharon al doctor Alberto Mimenza y a mí el día de hoy, algo les hace sentido, consideran que alguno de sus familiares pudiera estar en una condición de un proceso de demencia independientemente de la etapa que se encuentre, los invitamos a que busquen ayuda, acudan a su médico, no lo den como normal y como un hecho estas fallas y olvidos. Pues querido Alberto, si alguien más quiere saber más de ti, dónde seguirte, dónde conocer pues tanto tus publicaciones y tu información, algún correo electrónico, algo que tú quisieras compartir, nos encantaría. Claro, les dejo mi correo electrónico. Es todo minúscula, a.mimensa con z, @hotmail.com. a.mimensa@hotmail.com. Si alguien me escribe, con mucho gusto yo les puedo proporcionar información y ahí estamos. Pues querido Alberto, ha sido un placer enorme, tú lo sabes, disfrutamos mucho Pues, platicar y estar en diversos eventos académicos y toda la naturaleza y que hayas estado con nosotros en el podcast, de verdad, te agradecemos infinitamente tu disponibilidad, tu tiempo y todo lo que has enriquecido el día de hoy para el análisis de la película, querido Alberto. no, al contrario, Agustín, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar contigo, te lo agradezco infinitamente y cuando gustes aquí estamos. Nos va a encantar tenerte muchas veces más. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.